Tu marido no se separó de Begoña durante el parto, como si fuera el padre. Y como si Begoña fuera su mujer. ¿Estás celoso? Carmen, tengo que mantener el respeto en la empresa. Y si me disculpo voy a quedar como un blandengue. ¿Qué más necesitas para denunciarla? María se estaba acostando con Gabriel mientras su mujer daba a luz. Le he dado muchas vueltas y ya lo tengo. Quiero estudiar periodismo. No quiero hablar mal de nadie, que eso vaya por delante. Pero Manuela me lo está poniendo muy difícil. Quería comunicaros que Brossard me ha nombrado director financiero de Perfumerías de la Reina. ¿Y cómo es eso posible si acabas de llegar a la empresa? ¿De qué? ¿Sigues fingiendo que estás enamorado de tu mujer? ¿A quién quieres engañar? Bienvenidos al episodio 483, y cuando parecía que el diario era la bomba más peligrosa en la mesa, aparece otro elemento que amenaza directamente el trono de Gabriel, no desde la emoción ni desde el pasado, sino desde algo que en el mundo del poder pesa todavía más, una alternativa real. Porque el acuerdo con la naviera Nameva, con la Mediterráneo Balear, no es solo un proyecto comercial a 6 años, es una grieta abierta en el relato que Gabriel ha construido para justificar cada una de sus decisiones. Hasta ahora, su discurso era claro y aparentemente lógico: la empresa necesita beneficios urgentes, el margen está asfixiado, y trasladar la producción al norte de África es la única salida posible. Ese argumento le daba poder, le daba urgencia y, sobre todo, le daba una coartada. Pero de pronto, Tasio y Damián ponen sobre la mesa otra vía, una que no pasa por deslocalizar, que no rompe la imagen de la empresa ni sacrifica empleos, y que además promete ingresos estables durante 6 años. Y en términos narrativos, eso es devastador para Gabriel, porque no ataca su autoridad directamente, ataca la necesidad misma de su plan. El conflicto aquí no es solo económico, es ideológico, dos maneras opuestas de entender qué significa salvar una empresa. Para Gabriel, salvarla es recortar, mover fábricas, asumir un coste humano como daño colateral. Para Damián y Tasio, salvarla es innovar. Diversificar, encontrar valor donde nadie lo había visto. Y cuando una alternativa funciona, la excusa se derrumba. El punto de explosión es claro, el acuerdo demuestra que había otro camino y que, por tanto, la insistencia de Gabriel en ir a África ya no es una obligación inevitable, sino una elección. Y cuando una decisión se revela como elección, también se revela como responsabilidad. Aquí es donde el peligro se vuelve personal. Porque si el Consejo, si París, si los socios empiezan a ver que existen opciones viables sin deslocalizar, la pregunta cambia de tono, ya no es qué hacemos para sobrevivir, sino porque Gabriel quiere exactamente este camino. Y esa pregunta puede llevar a conclusiones incómodas. El proyecto Nameva no es pequeño ni simbólico, es estratégico, es visible y es fácilmente comprensible incluso para quienes no dominan los números. Perfumes y productos de higiene en una flota con monopolio de rutas, contratos a largo plazo, imagen de marca intacta. Es el tipo de idea que seduce porque no suena desesperada, suena inteligente. Y ahí Gabriel queda atrapado. Si apoya el acuerdo, valida que su plan africano no era la única opción. Si lo bloquea, queda como el directivo que antepone su obsesión personal al bien común. Por eso, de cara al episodio 483, se abre un abanico de movimientos tan peligrosos como previsibles. Gabriel podría intentar apropiarse del mérito. Presentar el acuerdo como fruto de su visión estratégica y relegar a Damián y a Tasio al papel de ejecutores menores. Podría también retrasar la firma, exigir revisiones, sembrar dudas técnicas para ganar tiempo y no perder la iniciativa. O podría optar por el movimiento más agresivo, sabotear el acuerdo desde dentro, presionar a los interlocutores, o incluso invalidar el proyecto antes de que se consolide,
con tal de proteger su posición. En cualquiera de los casos, el acuerdo se convierte en un campo de batalla. Lo interesante es que, a diferencia del diario, aquí no hablamos de secretos ni de vergüenza, sino de resultados tangibles. El poder económico tiene una crudeza que no admite demasiadas interpretaciones. Si el acuerdo funciona, Gabriel pierde su principal argumento. Y cuando un líder pierde el relato que lo sostiene, empieza a perder aliados. Desde una lectura psicológica, este conflicto revela algo esencial de Gabriel: su liderazgo no tolera alternativas. No porque sean malas, sino porque demuestran que él no es imprescindible. Y para alguien que acaba de humillar a Damián para reafirmar su autoridad, aceptar una solución que no pasa por él sería reconocer una debilidad que no está dispuesto a admitir. Por eso el peligro no está solo en si el acuerdo se firma o no, sino en cómo Gabriel reacciona ante la amenaza de quedar en evidencia. La alianza entre Damián y Tasio añade una capa más de tensión, porque muestra una continuidad generacional que desafía la idea de que el pasado debe ser borrado. Damián, expulsado de la fábrica, reaparece como el hombre que todavía abre puertas, que todavía convence, que todavía aporta soluciones. Y eso, simbólicamente, es letal para Gabriel. El episodio 483 puede convertir este acuerdo en la prueba de que el fundador sigue siendo el alma de la empresa, o en el detonante de una guerra interna abierta. Y aquí la pregunta clave para el espectador no es quién tiene la mejor idea, sino quién está dispuesto a sacrificar más para no perder el poder. ¿Permitirá Gabriel que el acuerdo prospere aunque eso debilite su discurso, o lo destruirá aun sabiendo que con ello perjudica a la empresa? ¿Veremos a un Gabriel estratega o a un Gabriel acorralado? ¿Y tú? ¿Qué observas este choque entre dos visiones? ¿Crees que un líder debe sostener su plan a cualquier precio, o cambiar de rumbo cuando aparece una opción mejor? Porque en sueños de libertad, como en la vida real, a veces el verdadero conflicto no es entre dos personas, sino entre el orgullo y la responsabilidad, y cuando ambos chocan, alguien siempre acaba perdiendo mucho más que un puesto. Y mientras el acuerdo con Ameba empieza a mostrar que existen caminos alternativos al sacrificio, el guión clava el cuchillo justo donde más duele a Gabriel: su confianza ciega y su obsesión con México. Porque hay líderes que se equivocan, y hay líderes que se equivocan creyendo que no pueden equivocarse. Y ese segundo tipo suele ser el más peligroso. El conflicto entre Gabriel y Pablo no estalla a gritos ni en enfrentamientos abiertos, sino en algo mucho más inquietante: una diferencia de mirada estratégica. Pablo observa, analiza, propone ideas prudentes, caminos intermedios, soluciones que diversifican el riesgo. Gabriel escucha, pero no cambia el rumbo, porque en su cabeza ya ha tomado una decisión y ahora todo lo demás le parece ruido. El punto de explosión llega cuando Pablo reconoce que hay buenas ideas, incluso mejores, pero Gabriel insiste en apostar por México como si fuera una verdad revelada. Y ahí se dibuja con claridad el verdadero problema: Gabriel no está evaluando opciones. Está defendiendo una narrativa. México no es solo un mercado, es el símbolo de su liderazgo, la prueba de que su visión es audaz, internacional, diferente a la de los anteriores. Renunciar o siquiera dudar sería admitir que su seguridad no era tan sólida como parecía. Desde el punto de vista narrativo, esta obstinación es una señal clásica de caída. En las historias de poder, el exceso de confianza suele preceder al error fatal. Gabriel cree que puede permitirse ignorar advertencias porque hasta ahora nada lo ha detenido, pero cada vez que desoye a Pablo, no solo pierde una oportunidad,
también pierde un aliado. Y en los juegos de poder, quedarse solo es el primer paso hacia la vulnerabilidad. El proyecto mexicano, además, está rodeado de señales ambiguas, contactos difíciles, negociaciones lentas, promesas que aún no se traducen en resultados concretos. No es un fracaso declarado, pero tampoco es un éxito tangible. Y mientras tanto, las alternativas empiezan a acumular argumentos a su favor. Aquí el riesgo narrativo es evidente: si México tropieza, aunque sea ligeramente, Gabriel no solo perderá dinero, perderá credibilidad. Y la credibilidad, una vez dañada, no se recupera con discursos. De cara al episodio 483, este conflicto se convierte en una amenaza en cadena. Si el proyecto mexicano se retrasa, se complica o muestra fisuras, Pablo tendrá razón retroactivamente. El acuerdo con Ameba ganará peso como ejemplo de oportunidad desaprovechada y, lo más peligroso de todo, Marta encontrará el contexto perfecto para actuar. Porque Marta no necesita que México fracase estrepitosamente, le basta con que deje de parecer infalible. En un consejo, en París, una sola frase bien colocada puede ser devastadora: mientras apostábamos todo a México, dejamos pasar otras opciones que ya están funcionando. Esa frase no acusa directamente, pero siembra la duda. Y cuando la duda entra en una sala de poder, el líder empieza a tambalearse. Desde una lectura psicológica, Gabriel no es solo terco, es coherente consigo mismo hasta el extremo. Ha construido su identidad alrededor de la idea de que ve más lejos que los demás, de que entiende mercados que otros no comprenden, y por eso cualquier objeción la interpreta como falta de visión ajena, no como una advertencia válida. Ese es su punto débil, y Pablo lo ha tocado sin querer, al sugerir que quizá la apuesta mexicana no es la única ni la mejor. El episodio 483 puede explotar este choque silencioso de varias maneras: una llamada que no llega, un socio mexicano que pide más tiempo, una condición inesperada que enfría el entusiasmo. Nada espectacular, solo lo suficiente para que la confianza empiece a resquebrajarse. Y en paralelo, la figura de Pablo se redefine, deja de ser el colaborador crítico para convertirse en el testigo incómodo que puede decir: yo lo advertí. En ese contexto, Gabriel queda expuesto entre dos fuegos: admitir el error y parecer débil, o persistir y arriesgarse a una caída mayor. Y aquí el vínculo con las situaciones anteriores es total, porque la humillación de Damián, la ofensiva latente de Marta y la amenaza del diario convergen en un mismo punto: un líder que ya no puede permitirse fallar, pero que quizá ya está fallando. La pregunta que deja abierto este conflicto es tan simple como demoledora: ¿es Gabriel un estratega incomprendido o un jugador cegado por su propia confianza? Y tú, si estuvieras en su lugar, ¿escucharías a quien te advierte aunque eso cuestione tu autoridad?